Buenos días, Buenos días. Buenos días, profe. ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, gente, voluntarios, ¿ninguno? ¿Se me oye? Sí, sí, se le escucha. Sí, claro. Bueno, para Ya que no. respondimos el saludo. Ok, entonces ayer pasaron B1 a 1, a 2 y a 3. Quedaría entonces el grupo A4, el B2, el B3, el B4 y 5 no tenemos, ¿cierto? ¿O sí? Ah, sí tenemos. A5 y B5. Listo, entonces nos faltan 6 grupos. ¿Ser unos voluntarios? Bueno, ¿pueden ver? Estos son los que faltan. Sí, señor. Y ese es el orden con los que faltan. Grupo B2. Grupo B2. Ya compartimos, profe. Den un segundo. No se escucha No hay mal, no audio, no hay audio, compartió se escucha con en el video. audio. Buenos días, el día de hoy venimos a presentarles un ejercicio de aplicación de física 1 sobre momento angular. Nuestro grupo está conformado por Santiago Agüelo, Oscar Andrés Ramírez y quien les habla, Joan Sebastián Acevedo. El enunciado nos dice lo siguiente: un ingeniero mecánico WIS que trabaja en un proyecto de la NASA desea poner un satélite geoestacionario de 800 kilogramos en la órbita terrestre. Se entiende que este debe estar vertical a la línea del ecuador y tener el periodo de rotación de la Tierra. Para empezar con el proyecto se le pide al ingeniero que calcule a qué altura se debe encontrar el satélite respecto a la superficie terrestre, cuál es el momento angular del satélite respecto al centro de la Tierra, y si decide enviar otro satélite de igual masa al doble de altura, determina la relación de los momentos angulares entre los satélites, además de que determine la posición angular del satélite a las 3 pm. Para empezar con el inciso A, tenemos los datos iniciales. Además de esto, tenemos que el periodo de la Tierra es 24 horas. Para empezar con la solución del problema, tenemos que la velocidad lineal se relaciona con la angular de la siguiente manera y esta con el periodo de la siguiente manera. Por ende, tenemos lo siguiente. Realizamos un diagrama de cuerpo libre sobre el satélite en la órbita y aplicamos la segunda ley de Newton, donde la única fuerza que actúa es la fuerza de atracción gravitacional, la cual igualamos a la masa por la aceleración normal. La aceleración normal se puede ver de la siguiente manera. Luego realizamos algunos despejes y tenemos la siguiente expresión. Para simplificar un poco la expresión, decidimos igualar la aproximación de la gravedad en la superficie terrestre de la siguiente manera. Despejamos de ahí la constante de gravitación por la masa de la Tierra es igual a la aproximación de la gravedad en la superficie terrestre por el radio de la Tierra al cuadrado. A partir de anterior tenemos que el radio es igual a la raíz cúbica de la gravedad en la superficie terrestre por el radio de la Tierra al cuadrado por el periodo al cuadrado sobre 4pi al cuadrado. Pasamos el periodo a segundos de la siguiente manera y reemplazamos por valores numéricos, donde nos queda que el radio es igual a 42.212.040 metros. Para sobre la superficie terrestre restamos el radio de la Tierra y nos quedará que este es igual a 35.841.040 metros. En el segundo inciso nos pide hallar el momento angular del satélite respecto al centro de la Tierra. Para ello debemos tener claro que al estar en la línea del ecuador, el vector de momento angular es un vector perpendicular al plano formado por el ecuador terrestre.
debido a que el vector posición y el vector velocidad lineal son perpendiculares. Aplicamos la definición de momento angular y al tener que los vectores son perpendiculares tenemos que esto es igual al radio por la masa por la velocidad lineal. La velocidad lineal la hallamos anteriormente, por ende nos queda que el momento angular es igual a 2pi por la masa por el radio al cuadrado sobre el periodo. Reemplazamos por valores numéricos y tenemos que este momento angular es igual a 1.037 por 10 a la 14. El inciso C nos pide hallar la relación de momentos angulares si se envía otro satélite de igual masa al doble de altura. Para ello aplicamos la definición de momento angular. Tenemos además que el radio del segundo satélite es igual a 2 veces el radio del primero. Al ser el vector velocidad lineal y el vector posición siempre perpendiculares por ser una órbita circular, tenemos que el momento angular es igual al radio por la masa por la velocidad. Se halla la velocidad tangencial de cada satélite de la siguiente forma. Ya teniendo esta, la reemplazamos en la definición de momento angular. Por ende, tenemos los momentos angulares para el satélite 1 y para el satélite 2. Hacemos un cociente entre los momentos angulares y cancelamos algunas cosas. A partir de esto, despejamos el momento angular del satélite 2 y tenemos que este es igual a la raíz de 2 veces el momento angular del satélite 1, hallando así la relación entre los momentos angulares. En el inciso D nos pide determinar la posición angular del satélite a las 3 pm. Para ello partiremos de un punto de referencia en la hora 0, que será por conveniencia en 0 grados respecto a la órbita circular. Pasamos las 15 horas a segundos de la siguiente manera. Además de ello, tenemos que al ser un movimiento periódico afirmar que su velocidad angular es constante, por ende la velocidad angular respecto al tiempo es igual a la velocidad angular sub 0 que es constante. A partir de ello, integramos respecto al tiempo la velocidad angular y tenemos que la posición angular que dependa del tiempo es igual a la velocidad angular sub 0 por t más una posición angular inicial. Además de esto sabemos que la posición angular inicial es 0 grados y por ende nos queda que la posición angular es igual a la velocidad angular sub 0 por t. De los incisos anteriores ya tenemos la velocidad angular constante y por ende nos queda la expresión de posición angular de la siguiente manera. Reemplazamos por los valores numéricos y tenemos que a las 3 pm la posición angular del satélite es igual a 5 pi cuartos radianes. Muchas gracias por su atención. Listo, profe. No sé si hay alguna pregunta o algo que Tiene quiera. que usted Tengo una decir pregunta. pregunta a la gente para que le hagan Propongo preguntas. esto en la primera parte, en lo que se busca hallar la altura es para que este satélite tenga que, es que no entendí esa parte, se busca la altura para que el satélite, que tenga el satélite. Es que lo que pasa es que los satélites geoestacionarios, para que puedan tener el mismo periodo pues, de rotación de la Tierra, deben estar a una cierta altura específica. Entonces, pues esa altura la tenemos que hallar. Y pues el valor que nosotros hallamos coincide pues aproximadamente con el valor real. El valor real es de 3.600 kilómetros y pues el valor que hallamos es de 35.800 kilómetros. Entonces pues como tal es para eso, para que pueda tener el mismo periodo de rotación de la Tierra. Yo tengo una pregunta en grupo A4. Así como usted había dicho que los satélites geoestacionarios deben estar a cierta altura, pues para que no se precipiten ni salgan de órbita, también debe tener una velocidad tangencial específica, ¿no? Porque si llega a ser mayor o algo, también se sale de órbita. O si llega a ser demasiado baja, pues se precipitan. Sí, pues como tal sí también debe tener una velocidad lineal también específica, ya que pues como al ser un movimiento circular tiene esa velocidad tangencial, que a su vez será constante y pues está controlada y seguirá en órbita pues debido a la aceleración normal que genera la fuerza de atracción gravitacional. Vale, gracias. Yo tengo Grupo otra A2, pregunta. una duda. Yo no estoy anotando Bueno, las personas que no me dicen el grupo, ¿no? ¿Y B1. ustedes
Bueno, dale Juan Fernando. Bueno, una pregunta para la parte en la de la gravedad. No sé si me quedó muy claro, pero lo que ustedes hicieron fue, es que no entendí si lo que hicieron fue aproximarla o calcular la gravedad a esa distancia. Entonces, no sé si, creo que por la mitad más o menos ustedes mencionaron alguna aproximación. Ah, la calcularon. ¿Sí? Sí. Es que pues decidimos hacer eso para evitar tantos valores decimales que tiene la constante gravitacional y pues la masa de la Tierra. Entonces pues hicimos esa igualdad de la aproximación que se tiene de la gravedad en la superficie terrestre. Y pues es más que todo por eso, aunque el resultado no cambiaría, pues si se hace con los otros valores, con el valor de la constante gravitacional y la masa de la Tierra, no cambiaría mucho. Es como más que todo para hacerlo de una manera más simple, ¿sí? Para que no Listo, salga pero entonces al final lo claro. que hicieron fue tomar una aproximación. Una aproximación de la gravedad en la superficie terrestre y pues la definimos como pues por la ley de atracción Sí, listo, gravitacional ya. universal y ya. Listo, gracias. Bueno, ahora sí, grupo 2. Si ustedes hubieran conocido la inercia de satélite respecto al eje de rotación, solamente con la velocidad angular hubieran podido calcular también el momento angular. Pues como tal sí, ya que pues el momento angular tiene la definición también de que puede ser el momento de inercia por la velocidad angular. Entonces, yo creo que sí, pues en este caso Y decidimos entonces hacerlo. se hubieran ahorrado el paso del cálculo de radio y toda esa vuelta, ¿cierto? Pues si se conociera el momento de inercia, sí. Y esto es para profe. Profe, ¿es posible conocer el momento de inercia del satélite? O sea, ¿es calculable? ¿Sin la altura? Sí, o sea, digamos, ¿cómo se calcularía sin Con la altura. conocer? Por eso la pregunto. ¿Solo por la altura? Ok. Profe, para eso no toman el satélite como si fuera una partícula. Sí, es básicamente una partícula. Su Listo. tamaño casi no importa, comparado con todo lo que recorre de radio alrededor de un punto, de lo que se mueve alrededor de un punto. Sí, no hay de otra. Para calcular el satélite, la inercia, tocaría conocer el momento angular o la velocidad angular o algo así. No hay de otra. Entonces, básicamente, Bueno, pues profe, gracias. es más fácil calcularlo, a medirlo. Profe, una pregunta. Es muy complicado que pase voluntariamente. Es que no alcancé a responder. ¿Qué Temprano. grupo? B5, No, paso. listo. Listo, esto. Muy bien. Al principio me tenía preocupado porque yo pensé que iba a coger el tema de fuerzas, que es el ejercicio desde el primer corte, el grupo anterior. Y alguien del grupo anterior le hizo una pregunta al puro inicio y ni idea de quién fue, de qué grupo. Al puro inicio, apenas la primera pregunta del grupo B2 se la hizo alguien que no me dijo ni en el grupo ni sé quién es. No alcancé a anotarlo. Entonces solamente les anoté 3 preguntas. ¿Listo? Ahí está. Me fue Jason. No sé. Un saludo. Sean bienvenidos a la videopresentación del ejercicio propuesto sobre el eje temático asignado, movimiento de rodadura, por el grupo B5. Un juego de temporada interactivo del casino consiste en ajustar mediante una palanca la altura con respecto a la abrazadera que sostiene la parte superior de la configuración mostrada en la figura, con el objetivo de dirigir con solo esta modificación una esfera sólida uniforme de hierro de masa M y radio 0.05 metros hasta el microscopio, que es la meta para ganar el premio gordo. El juego se encuentra confinado al vacío en una caja de vidrio blindado. Si el diámetro del contenedor de desechos radiactivos es de 0.10 metros y comprendiendo los datos proporcionados en la gráfica de la configuración, calcule la altura mínima que debe ajustarse en el juego para ganar el premio gordo,
y la velocidad de la esfera al llegar al portaobjetos, dado que la superficie del tramo inferior de la trayectoria no posee fricción. Solución. Se tienen los siguientes datos sobre las dimensiones del juego y la masa involucrada. Dando cuenta que la única trayectoria conveniente para que la esfera llegue hasta el portaobjetos del microscopio es la del medio, considerando la caja en la que se encuentra el objeto un sistema totalmente conservativo, no intervienen fuerzas disipativas externas, además de la fricción intrínseca de la superficie del tramo inicial superior, es posible suponer la conservación de la energía mecánica de la esfera durante su movimiento. A partir de lo descrito, por la conservación de la energía mecánica, considerando los siguientes datos, se tiene. Donde para el caso se tiene. Donde v sub t, omega e i son la velocidad tangencial o lineal, la velocidad angular y el momento de inercia de la esfera respectivamente. Dado que se trata de una esfera sólida, se tiene para el momento de inercia i de la misma, que es igual a 2/5 por la masa de la esfera por su radio al cuadrado, además de tratarse de un movimiento de rodadura pura para el cual omega, es decir, la velocidad angular, es igual a la velocidad tangencial o lineal v sub t sobre r, que es el radio. Se tiene para el caso entonces. Se tiene igualando los componentes anteriores. Despejando h sub 0, se tiene. Con el fin de determinar la velocidad tangencial o lineal de la esfera, que es la velocidad que trae la misma justo antes de abandonar el tramo superior de la trayectoria, se va a realizar un análisis de la cinemática durante su recorrido de un tramo a otro, definiendo dicha velocidad como la componente en el eje X de la velocidad inicial de un movimiento semiparabólico, que es el descrito por la esfera al caer. Primeramente, según la ecuación cinemática para el desplazamiento en el eje Y, se tiene. Donde para el caso, despejando el tiempo t, se tiene. Sustituyendo por los valores conocidos, se tiene. Que el tiempo es aproximadamente 0.08 segundos. Para el desplazamiento en el eje X, a partir de su ecuación cinemática, donde para el caso se tienen los siguientes datos. Despejando la velocidad de interés y sustituyendo por los valores conocidos, se tiene. Sustituyendo la velocidad tangencial o lineal y demás datos conocidos en la expresión calculada con anterioridad a partir de los estados energéticos, se tiene para la altura mínima justa para asegurar que la esfera llegue a la meta h sub 0 es igual a 64 centímetros aproximadamente. Ahora, para calcular la velocidad con la que la esfera llega al portaobjetos, a partir de la conservación de la energía mecánica del sistema, dado que en la superficie del tramo inferior no hay fricción, se supondrá que la misma aterriza con una velocidad tangencial o lineal final v sub t sub f, y esta denotará junto con el establecimiento de otro punto de referencia y igual a 0, justo en h sub ki, que es la altura del quitasato, más r, que es el radio de la esfera, un estado energético inicial en el que no se contemplará una energía cinética rotacional debido a que no hay movimiento rotacional o en su defecto, específicamente, de rodadura pura, y otro final. Calculando dicha velocidad lineal final v sub t sub f, comprendiendo su magnitud definida como la raíz cuadrada de la suma de sus componentes tanto en el eje X, en el cual se mantiene constante, como en el eje Y a partir de la ecuación cinemática de la velocidad, donde v sub t y es igual a 0, dado que el movimiento es un movimiento semiparabólico y la esfera sale disparada con un ángulo respecto a la horizontal igual a 0 grados, se tienen los siguientes datos. Sustituyendo por los valores conocidos en la ecuación, se tiene que la velocidad final en y es aproximadamente de menos 0.78 metros sobre segundo. Como la componente en x de la velocidad, como ya se mencionó, es constante y es igual al módulo de la velocidad con la que salió disparada del tramo, que es igual a 3.0 metros sobre segundos, se tiene para la magnitud de v sub t sub f, que es de aproximadamente 3.10 metros sobre segundos. Por la conservación de la energía mecánica se tiene para el tramo inferior de la trayectoria, donde para el caso se tiene. Donde se tienen los siguientes datos. Despejando v' sub t sub f se tiene. Sustituyendo por los valores conocidos se tiene. Concluimos entonces que la altura mínima que debe ajustarse en el juego para ganar el premio gordo con respecto a la abrazadera que sostiene la parte superior de la configuración es de aproximadamente 64 centímetros,
y la velocidad de la esfera al llegar al portaobjetos, dado que la superficie del tramo inferior de la trayectoria no posee fricción, es de aproximadamente 3.12 metros sobre segundos. Muchas gracias por su atención. El presente fue elaborado por Julián David Pérez Orozco y Daniel Jesús Morelos Villamizar. B1, yo tengo una pregunta. Sí, Es señor, con dígame. respecto al diagrama. Bueno, no sé, es que me parece que está como un poco confuso porque hay como muchas cosas, pero solo tengo una Sí. duda. En el dos alturas, la del beaker este rojo que pone 0.17 metros y la del 0.20 metros, esas dos alturas como, ¿qué onda? O sea, ¿para qué se utilizaron o cuál es el objetivo? Porque es que no, o sea, como les digo, no veo como muy claro qué onda con esas dos alturas. Ok, al principio no se utilizaron para nada en cuanto a la determinación de la altura, o sea, la altura necesaria para que él cruce, ¿sí? Eso se hizo mediante energías y con el establecimiento de y igual a 0 aquí, pues no se hace necesario. De hecho, yo hice diagramas para cada uno, pero sí se hizo necesario en ¿qué? La determinación de las diferencias aquí de alturas para determinar el tiempo que dura la pelota ¿qué? En su movimiento desde aquí hasta acá. Aquí, como, si se da cuenta, ya tengo graficadas esas alturas y, a ver, Pero o sea, una mire, pregunta. YF y YI, o sea, la de Y inicial, que es 0.20, Y final, que es la altura aquí del Kitasato, y la diferencia de alturas fue el desplazamiento en lleno. Para eso se usaron. Pero la inicial no sería 0.5. No. 0.5 es la altura que tiene, o sea, Es que pues yo no sé, no, pero yo veo esa inicial a 0.5, no a 0.20. Pues no sí, yo sé, sé, pues digo yo. es que precisamente yo tuve ahí como un machetazo en elegir la altura, y se da cuenta que está un poquito torcida, pero básicamente se tomó esa. Yo sé que puede ser confuso, toca arreglarlo. Ah, bueno, Liz. Gracias. Profe, grupo A5, yo tengo una pregunta también. Sí, cuenta. Hubo un punto en el ejercicio en el que usaron una ecuación cinemática para X, me parece, ya casi al final del video. Eso es la X. Sí, me parece que esa no tiene nada que ver que o sea, el tramo para el que, digamos, se usó esa ecuación fuera inclinado. O sea, no, en ese tramo no se tendría que haber tenido otra consideración respecto, no sé, a la aceleración o algo por el estilo. La determinación de la velocidad con la que salió, se hizo con energías mediante la evaluación de la velocidad que se supone que sale. Es que no tiene nada que ver porque a fin de cuentas estamos evaluando en una expresión que ya teníamos para... Si usted se refiere a la velocidad en X, ¿verdad? O Sí, sea, sí, señor. que Sí. si tiene algo que ver con que sea Sí. inclinado. Pues la verdad es que no se está considerando un sistema conservativo y se hizo por la cinemática. Ah, ok. Las diferencias de alturas, el desplazamiento de acá, no creo que tenga nada que ver. Ah, ok. Ok. Yo tengo una pregunta del grupo 1. Se dice que en el planteamiento, bueno, el sistema está en el vacío o algo así. Sí, claro. Entonces no entiendo, pero la gravedad sí influye ahí, ¿no? Solo que no hay otras fuerzas. No entendí esa parte, o sea, está Sí, en el vacío. pero que tiene que ver. Ah, no, pero vacío me refería a que no había aire, no había gases que produjeran fricción.
en el desplazamiento de la pelota, en el Ok, fuerza esta. movimiento semiparabólico. Bien. Sí, a eso me refería. Yo tengo una pregunta del grupo A3. Al final, ¿cómo se mueve la partícula? O sea, no tiene rodadura, ¿cierto? Eso dijeron, por lo que no hay fricción Rodadura tiene en este tramo superior. en ese tramo. ¿Y en el Acá, inferior? ¿Cómo se el mueve? inferior no tiene fricción y se consideró solamente la energía cinética translacional, Vale, el cambio de la potencial. vale. Ok. Yo tengo otra pregunta. Grupo B4. O sea, tú estás suponiendo que no hay fuerza de fricción, pero en el caso de que el suelo o la superficie de desplazamiento tenga rugosidades, ¿en qué afecta al movimiento de la esfera? Sí, claro. En este caso, nosotros dijimos que había fricción solamente en el tramo superior. Esto afecta en el hecho de que la esfera ahora va a poder tener movimiento rotacional, movimiento de rodadura, que era lo que analizábamos en clase. Las condiciones para que se den el movimiento de rodadura es que pues, la fricción produzca un torque en la esfera y pues ahora la determinación tanto de la altura, no de la velocidad, solo de la altura en este caso, pues depende de la inclusión del cálculo, en el cálculo, pues de una componente rotacional que es pues la energía cinética rotacional. Básicamente en eso afecta que haya fricción. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Listo? Listo. Muy bien. Lo del dibujo sí, tienes razón. De hecho, la distancia horizontal entre las superficies se ve muy diferente. Como que no se entiende de cuál a cuál punto es. Pues, la horizontal o lo Sí, vertical que no, mencionaba. hay una, bueno, la vertical más bajita, como que no se entiende si es la que viene al objetivo del microscopio. Y hay una horizontal en la que se ve, o sea, no parece que fuera rampa a rampa. Ok. La única horizontal que tiene, Bueno, creo. vamos a mirarlo bien, profe, qué pena. Listo. Grupo B3. Buenos días, somos el grupo B3 del curso de Física 1. El tema que nos correspondió es torque y momento angular, el cual debe ser aplicado a un ejercicio que se adapte a nuestras carreras de estudio. Las integrantes del grupo son Camila Martínez, Lisette Pérez y quien les habla, Juliana Lavacude. El enunciado del problema planteado es: en un yacimiento minero ubicado en el departamento de Nariño, un grupo de geólogos realiza un sistema de izaje para extraer minerales. El contrapeso, que corresponde al peso del montacargas y los minerales, de 47 kilogramos, se une a un cable ligero que se enreda alrededor de un malacate, montado sobre un eje horizontal sin fricción, como se muestra en la figura 1. El malacate es un cilindro sólido uniforme de 16 kilogramos de masa y 30 centímetros de radio. A partir de este problema se plantean las siguientes preguntas. A. El torque neto sobre el sistema en torno al punto O. B. La cantidad de movimiento angular total del sistema en torno al eje de rotación cuando el contrapeso tiene una rapidez V y el malacate tiene una rapidez angular W. C. Teniendo en cuenta que el torque es la derivada del momento angular, calcule la aceleración de la carga bruta. D. Ahora suponga que se desea transportar materiales desde la superficie al interior de la mina, esta vez empleando un malacate uniforme hueco con un radio exterior R y un radio interno R medios, como se muestra en la figura. Si el contrapeso se deja caer desde el reposo a una altura h, encuentra el torque causado por las fuerzas de fricción entre el eje y el carrete. La solución del problema es: inciso A.
El torque neto en el sistema del carrete de cuerda de contrapeso es igual al vector posición producto cruz del vector fuerza. En este caso, el vector fuerza corresponde al peso. Reemplazando los datos y haciendo las debidas operaciones, nos da como resultado que el torque neto en el sistema es igual a 138,18 newtons por metro. Inciso B. El momento angular está dado por el vector posición producto cruz de la masa por el vector velocidad más el momento de inercia por la velocidad angular. En este caso, el vector velocidad es tangente a la trayectoria y el vector posición equivale al radio. Al reemplazar el momento de inercia del cilindro sólido y la velocidad angular, se tiene la siguiente expresión. Luego sustituimos los valores numéricos proporcionados en el problema y hacemos las debidas operaciones, lo cual nos da como resultado que el momento angular es 16,5 kilogramos por metro. Esto por la velocidad. Inciso C. Se reemplaza el resultado del inciso B en la definición del torque como la derivada del momento angular. Teniendo en cuenta que la derivada de la velocidad en función del tiempo es igual a la aceleración, se obtiene la siguiente expresión, de la cual despejamos la aceleración, reemplazamos los datos y hacemos las debidas operaciones para tener como resultado que esta es igual a 8,37 metros sobre segundo cuadrado. Gracias a las fuerzas de fricción entre el eje y el carrete, se presentan dos torques, así que se procede a realizar la sumatoria de ellos, lo cual equivale al producto entre el momento de inercia y la aceleración angular. Despejando TF tenemos que este es igual a la tensión por el radio menos el momento de inercia por la aceleración angular. Se aplica la segunda ley de Newton a la carga que cae para calcular la tensión. Para encontrar una relación entre la aceleración en función de la altura y el tiempo, se hará uso de la fórmula cinemática de posición h igual a velocidad inicial por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2, y se despeja la aceleración, lo cual nos da como resultado que esta es igual a 2 veces la altura sobre el tiempo al cuadrado. Luego se reemplaza la expresión anterior en la fórmula de la aceleración angular, lo cual nos da como resultado que la aceleración angular es igual a 2 veces la altura sobre el radio por el tiempo al cuadrado. Sabiendo que la inercia de un cilindro uniforme hueco viene dada por la siguiente ecuación, haciendo las debidas operaciones se obtiene que la inercia es igual a 5/8 de la masa por el radio al cuadrado. Por último, desarrollando la ecuación de TF con lo mencionado anteriormente, tenemos como resultado la expresión resaltada en amarillo. Gracias por su atención. Grupo 2, una duda. ¿Ustedes por qué en el momento de calcular el momento angular tomaron ambas ecuaciones? O sea, tomaron la de R cruz, el momento lineal, y le sumaron la de la inercia por la velocidad angular. Porque ahí se calculan los dos momentos angulares, tanto el contrapeso como el del malacate. El de la inercia es el del malacate y la otra es el del contrapeso. Muestra la ecuación, por favor. Ya. Por eso ahí se dice que la inercia del cilindro sólido. ¿Qué opinan? Yo acabo de pensar algo, dice sólido, pero no dice, o sea, no se supone que es radio mayor y radio menor, entonces no sería completamente sólido. Eso es para la parte A, después lo cambian. Ah, ok, listo. Pero no, miren la ecuación que está debajo de B, el momento angular está dado por la expresión. ¿No lo ven? Sí, la que está escondida, o sea, la que está dentro del texto, sí. Bueno, muchachas, lo que pasa ahí es que el momento angular, digamos, ¿ustedes lo conocen o lo calculan de algún otro lado? Buenas. No, eso es lo que queremos calcular, pues. Listo. Ustedes no lo conocen.
Y de esa ecuación tampoco conocen la velocidad lineal, ¿cierto? La velocidad v. Vale. Entonces tienen que el momento angular, ojo, el momento angular que actúa sobre la partícula es igual a dos cosas. Lo que decía un compañero de ustedes es por qué lo suman. O sea, por qué no igual. El momento angular sobre el sólido. Profe, porque son dos masas diferentes. Espérate. Entonces no sería el mismo momento angular. Entonces, pues por eso, o sea, son las dos ecuaciones. Sí, lo que usted entiende es que sería el mismo momento angular para todo el sistema y sacar factor común, o solo se tomaría por uno, pero es que no es el mismo por lo que tienen diferentes masas. Ya. ¿Este el dibujito otra vez, por favor? Sí, listo. Sí. Siguiente grupo. Yo tengo una duda del grupo A3. En el inciso D hablan sobre, bueno, la situación cuando la carga va bajando. En ese caso, gráficamente, ¿cómo irían los torques o qué torques estarían presentes? ¿Volver a repetir, perdón? Que, bueno, en el inciso, no sé si es en el D, bueno, se presenta cuando va bajando cuando necesitan bajar algo, ¿no? Ahí, ¿qué torques se presentarían? ¿Solo el torque del peso o habría otro torque? El torque de la fricción entre el eje y el carrete. Vale, y mi pregunta es gráficamente, ¿cómo iría? Porque no me ha quedado muy claro. Si quieres señala con el mouse cómo va el torque de la fuerza de tensión. O sea, ¿a qué dirección va? Nosotros tenemos dos fuerzas de tensión, una hacia arriba y la otra hacia abajo. Sí, pero El solo una hace torque, torque. sí, sería esta de acá hacia abajo. Ajá. ¿Y en qué dirección iría ese torque? Estas se cancelan prácticamente. Entonces, esta pues es la que hace fricción con el carrete. Y esa fuerza de torque, ese torque que hace R medios cruz T, ¿en qué dirección va? En dirección del tubo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Se arregla la mano derecha para ese torquecito de la fuerza T. Ese iría a favor del movimiento, ¿no? Sí, pero hacia dónde dibujas el vector del torque, mejor dicho. Profe, Te pues yo toca la verdad hacer. no me refería a eso, o sea, a la parte, bueno, ese vector del producto cruz, sino mi pregunta, no sé si, bueno, ya la entendí, ¿no? O sea, esa fricción, así como la tensión es tangencial, también iría tangencial esa fricción, ese torque de la fricción. Camila, buenas. Profe, Se no me dio el entiendo la internet. pregunta. Bueno, ¿Me puede repetir, por favor? que es el torque de la fuerza de fricción, básicamente que si va con el movimiento o en contra del movimiento.
Yo creo que va con el movimiento. Muéstrame la ecuación de torques. Ahí la tienen en contra. Ahí lo tienen en contra, ya pasaron. Es que mira, o sea, cuando te preguntaba la dirección vectorial, también era para este punto, el punto de sube en el ejercicio. Miren, si cogen y casi que con la mano abrazan el dibujo, el carrete y hacen el producto cruz, les queda que ese torque va en dirección del tubo a la derecha. La foto del carrete, por favor. Esa ecuación del torque ya estuvo. Mira, ahí, o sea, llegan y sacan la mano casi que del tablero. Ahí va la dirección de R. Y la bajan, es decir, la cierran en dirección de T. ¿Listo? ¿Hacia dónde les queda el pulgar? Hacia la derecha. Hacia la derecha va el torque que hace la tensión, es decir, el torque que hace el movimiento. Y el torque de la fuerza de fricción iría hacia la izquierda, en dirección del tubo. ¿Listo? Eso tiene que tenerlo en cuenta porque igual están escribiendo la ecuación de torque como un vector, lo cual está bien. Bueno, para que lo tengan en cuenta. Y la fuerza de fricción, el torque de fricción, por supuesto, iría contra el movimiento. Incluso si esto girara para el otro lado. Entonces iría en contra del movimiento, del nuevo movimiento. ¿Listo? ¿Qué grupo fue el que hizo la pregunta ahorita? A3, profesor. Listo, entonces el último grupo. Voy. Sí se ve, ¿verdad? ¿Sí se ve? Sí se ve, pero pues. Vale, O vale. sea, Ejercicio de Cada energía vez que se oiga. parte 1. Un grupo sí, también se escucha. realizar unas mediciones dentro de un motor sincrónico. Eso es un motor sincrónico. Se añaden dos partículas a una distancia del centro unidos por una varilla rígida de masa despreciable. Aquí podemos ver como dos partículas están unidas por una varilla de masa despreciable que se encuentran a lo largo del eje Y. Gira alrededor de un eje a una rapidez angular de 5 rayones sobre segundos. Encuentra el momento de inercia alrededor del eje X y la energía cinética rotacional total. Aquí podemos ver gráficamente cómo va a rotar respecto al eje X y a la derecha podemos ver los datos que nos dan 3 kilogramos para la primera partícula y para la segunda partícula 1 kilogramo y nos dan las distancias respecto al eje X. Debemos hallar el momento de inercia. Se sabe que el momento de inercia en un sistema de partículas es la sumatoria de la masa por el radio al cuadrado para cada partícula. Entonces tenemos dos partículas, la de arriba con una masa de 3 kilogramos y una distancia r en centímetros. Debemos pasarlo a metros. Para la partícula de abajo es de 1 kilogramo y también se debe pasar la distancia a metros. Lo único que debemos hacer es reemplazar, operar y nos da el momento de inercia. La energía rotacional es igual a 1/2 por el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Simplemente reemplazamos y nos da 16 joules. Parte 2. El sistema que está formado por tres elementos, elemento 1, 2 y 3, siendo 1 el motor, 2 una polea con un disco de 15 kilogramos y 3 un cilindro de 18 kilogramos. Una cuerda continua de masa despreciable conecta los tres elementos y se amarra al motor. Si el motor jala la cuerda hacia abajo con una velocidad de 1.2 metros sobre segundos y el cilindro gira sin deslizarse, hallar la energía rotacional del disco y del cilindro. Además, hallar la energía cinética del sistema. Primero trabajaremos con la polea. Nos piden la energía cinética rotacional que es igual al momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. El momento de inercia de un disco es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Además sabemos que la velocidad angular es igual a la velocidad lineal sobre el radio. Ambos lados de la igualdad al cuadrado. Sustituimos todo lo que dijimos, cancelamos los radios de la polea, operamos y tenemos que la energía cinética rotacional es de 5.4 joules. Ahora tenemos el cilindro el cual rota y se traslada. Nos piden la energía cinética rotacional que es igual al momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. El momento de inercia de un disco es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Sabemos que la velocidad angular es igual a la velocidad del centro de masa sobre el radio, ambos lados de la igualdad al cuadrado. Sustituimos todo lo que dijimos, cancelamos el radio del cilindro y nos queda velocidad al cuadrado del centro de masa. Debemos recordar que por la geometría del disco la velocidad tangencial del disco es el doble que la del centro de masa. Hacemos un despeje,
sustituimos los datos que tenemos, operamos y tenemos que la energía cinética rotacional es de 1.62 joules. Ahora tenemos un problema. Nos piden la energía cinética total del sistema y tenemos un motor que, aunque el ejercicio no lo diga, se intuye que está anclado al piso, por lo que no se mueve, no se traslada, no rota, no gira, no tiene energía potencial, por lo que por conveniencia del problema reemplazaremos el motor por un bloque de masa 9 kilogramos. Para poder hallar así la energía cinética total, reemplazaremos el motor por el bloque para que éste caiga, se dirija hacia abajo para poder tener su energía cinética y continuar con el ejercicio. Tenemos que la energía cinética del sistema en ese momento es igual a la energía cinética del bloque más la energía cinética rotacional de la polea, y el cilindro, como se traslada y rueda, tenemos energía cinética para ambos casos. Entonces, ya calculamos anteriormente la energía cinética rotacional de la polea y del cilindro, por lo que no se calcularán nuevamente, sino que se sumarán al final. Escribimos las fórmulas para ambas energías cinéticas, podemos sacar factor común 1/2. Entonces, se debe tener en cuenta que la energía tangencial de la polea es la misma que la del bloque, pero la velocidad que se utiliza en la energía cinética traslacional y rotacional del cilindro es la del centro de masa de este. Por la geometría, la velocidad tangencial es el doble que la del centro de masa. ¿Sí? Simplemente despejamos, sustituimos, ahora solo debemos reemplazar valores. Y nos va a dar 9.72 joules. Ahora procederemos a sumar las dos energías rotacionales que ya habíamos calculado y nos va a dar es de 16.74. Ahora vamos con los resultados. Parte 1. El momento de inercia alrededor del eje fue calculado y es de 1.28 kilogramos metros al cuadrado. La energía cinética rotacional total es de 16 joules para la primera parte. Ahora para la parte 2. La energía rotacional del disco es de 5.4 joules. Para el cilindro es de 1.62 joules y la energía total del sistema es de 16.74 joules, como ya se indicó. Listo. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. En la parte en que usted pues habla lo del el motor que lo cambia por un bloque, en esa parte, o sea, que usted cambia el motor por un bloque, o sea, ¿cómo decirlo? ¿De qué manera se vería afectado eso, ya que pues el motor no tendría energía, pues energía cinética y el bloque sí? Entonces pues en el cálculo de las energías eso no influye o pues ese paso es que no me quedó muy claro. Pues realmente lo que hicimos fue, o sea, el motor lo que hace es que el sistema, sí, o sea, se mueva, tanto el disco que está haciendo como polea y el cilindro, sí, acá. Hace que tanto el cilindro pues se mueva y el disco también, tengan ambos energía rotacional. En el caso del cilindro pues se traslada y rota, tiene las dos energías cinéticas. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya que nos están preguntando por la energía cinética del sistema, pues por conveniencia del problema quisimos hacer que simplemente en vez de que esté el motor, que esté un bloque y le pusimos una masa, ¿sí? Para que también haya energía cinética, pues que también eso es lo que tenga energía cinética. Sí, pero no, en teoría pues no cambia nada, simplemente para poder resolver el ejercicio y también calcular esa energía cinética. Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿A este grupo no le van a hacer ninguna pregunta? Cabe recalcar que, bueno, aunque aquí dice que es un cilindro y la polea es un disco, se usa el mismo momento de inercia porque en teoría un cilindro y un disco tienen la misma forma, la única diferencia sería que el disco es como más delgadito, ¿sí? O sea, si ponemos el cilindro en vertical sería como la altura. Bueno, yo me imagino en mi mente un cilindro con más altura que un disco, ¿sí? Bueno, quería hacer esa aclaración porque se usan el mismo momento de inercia para los dos casos. ¿Ninguna pregunta, gente? Bueno, ¿por qué, ojo, por qué no modeló
la energía que le transfiere el uno como el trabajo, ya que es un motor. Acuérdese que usted, o sea, usted tiene un sistema casi conservativo entre la polea de arriba y el disco que está rodando. Podría haber dicho que simplemente el sistema conservativo era igual a la sumatoria de trabajos externos y el motor uno lo pone como trabajo externo. Proporciona una fuerza por una distancia. Sí, se puede modelado por trabajos. Pues es lo que es, porque digamos no hace parte del sistema, ¿no? Usted no ve su cambio de energía cinética, no ve su cambio de energía potencial. No lo estaba trabajando, entonces es externo. Ujú. Sí, señor. Para mirar cuánto cambia de energía. Sí, y calculó la energía total del sistema, no, en ninguna Sí, parte, ¿cierto? claro, en ¿En el qué momento, parte? sí. Acá. Ok. La energía cinética Eh, del momento. En ese momento. espera. Ah, pero energía cinética. Ujú. Se hizo el. O sea, no calculó cuánta la energía total, mejor dicho. La energía cinética total en ese momento. Sí, porque, pues el tema. No, No sí, me da pero más me refiero tiempo. a que no calculó como la energía total cambia debido al trabajo externo o algo así. Ah, no. No lo hice porque pues tampoco me quedó mucho tiempo, entonces yo dije, no, me prefiero quedar como en el intervalo de los 5 minutos. Después el profesor se duerme y baila para otra siguiente clase. ¿Es ese grupo A4? ¿Este? Sí, señora, 4. ¿Listo? ¿Entonces nadie más tiene preguntas? Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, muy bien. Nos vemos mañana y nos falta solamente el grupo A5, el B5 y el B4, ¿listo? Listo, profe. Chao, que estén muy bien. Profe, hasta luego. Ahora, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.